¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión. Esta noche vamos a desarrollar varios temas. Vamos a hablar de la brecha entre la justicia y la sociedad. Vamos a hablar de literatura y política. Vamos a hablar de pobreza y también los primeros pasos si existe tendencia con los resultados. Todo esto luego de los auspicios. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios, el lugar más seguro para tus ahorros. Estudio Jurídico Nagy, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur Ixa, Pauni, Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal, Inversia, Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Muchos episodios enmarcan hoy la situación judicial, la justicia en la República Argentina y en la provincia de Córdoba. La intención no velada del Gobierno Nacional de aumentar a 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia, lo que ocurre en los distintos estamentos judiciales de la Justicia Federal en Buenos Aires, digamos de alguna manera el planchar las actividades delictivas o supuestamente delictivas de muchos funcionarios públicos, lo que ocurre en la provincia de Córdoba, la puerta giratoria que denunció el jefe de policía de la provincia de Córdoba con respecto a lo que es la justicia, la situación en Carlos Paz de fiscales cuestionados por la misma sociedad, la sociedad reclamando justicia en forma permanente por hechos que no se resuelven. Hace muchos años atrás el doctor Juan Carlos Vega compiló en un libro un debate profundo sobre la brecha entre la justicia y la sociedad que se realizó en Santiago del Estero. Allí estuvo Horacio Berbisky, estuvo Idelard Tonelli y estuvo Juan Carlos Vega. Hace pocos días, nada más, en Astrea, Vega volvió a insistir sobre el tema de la brecha de la justicia entre la justicia y la sociedad. Está con nosotros esta noche. Juan Carlos, gracias por venir. Gracias, Ricardo. O sea, lo que escribiste en aquella época, o en aquel famoso debate, no perdió vigencia nunca. Pero además, para que la gente entienda la verdadera dimensión de la brecha que existe en Argentina entre la justicia y la sociedad, hay que recordar, y esto lo sabes vos, una valiente encuesta que hizo la Asociación de Magistrados con en Víctor el año Vélez. 94, Víctor Vélez. donde aproximadamente, Víctor era el presidente, donde aproximadamente el 82% de los encuestados declaraba tener escasa, baja o nula confianza en la justicia. Entonces, han pasado ya 20 años desde esa encuesta y tenemos una corte que apareció hace 8 años como un verdadero cambio frente a la corte menemista. Y bueno, pero la confianza de la sociedad en la justicia sigue siendo escasa, baja o nula. Basta ver los diarios. Depende a dónde te toque caer, en qué juez caes vos, qué sentencia tenés. Sí, sucede. Esto es trágico para el judiciable. No presentés si este fiscal de turno porque seguramente... Pero hasta lo dicen públicamente. Le toca a este juez, o sea que yo tengo este tipo de sentencia. Es gravísimo.
Bueno, pasó con el caso Nisman hace pocos días. Pasó con el Di caso Luca, Nisman. va seguramente al muere. Pero eso no solamente hace a cuestiones de Estado, pasa con vudú, qué mayor agravio. Pero el pobre ciudadano, digo yo, el pobre ciudadano, que le toca a un juez garantista, está libre, le toca a un juez mano dura, está preso, por el mismo delito y con las mismas pruebas. Con el Código Procesal Penal, ¿qué va a pasar? El Código Procesal Penal está gestado en una buena idea, pero está implementado con absoluto sesgo político partidario de pertenencia de poder. ¿Cuál es la buena idea? Pasarle la labor de investigación a los fiscales que la deben tener. Esa es la lógica. El fiscal investiga y el juez decide. Pero detrás de eso, como la mayoría de los proyectos o de las políticas públicas que ha tenido el kirchnerismo, esta es mi opinión, yo creo que son nobles ideales mezclados con mezquinos intereses políticos partidarios. Así pasó con la asignación universal por hijos, así pasó con la estatización de las AFJP, o sea, mejores objetivos que eso, imposible. Pero en la práctica lo que se ha logrado es hiperconcentración de poder en pocas manos. Ahora, Juan Carlos, ¿cuánta influencia tiene la política? Porque se han creado instrumentos, Consejo de la Magistratura, formas de elección por parte, digamos, de intervención de muchísimos organismos y de estamentos para tratar de elegir jueces, y seguimos igual. Es decir, de nada da la impresión sirve. De que no sirve. funciona. Yo creo Juris que, manejado por mayorías políticas. yo creo que de nada sirve. Es más, aumenta la desconfianza de la sociedad, porque se sancionan leyes que supuestamente buscan frenar esa brecha, disminuir esa brecha, y resulta de que todo sigue igual. Esto es lo que se llama como gatopardismo siempre. El sistema de elección y de sanción y de expulsión de los magistrados, Consejo de la Magistratura, todo el mundo sabe que es un club de amigos. Es un club de amigos, te doy esta cabeza para que me des este cargo. Así funciona. Además, con un presupuesto, hoy cualquier empleado del Consejo de la Magistratura gana 80.000 pesos. Claro. Empleado. Claro. El presidente del Consejo de la Magistratura debe estar en los 300.000 pesos. Entonces, ¿qué grado de seriedad o de confianza le podemos pedir al diariero de la esquina, al camarógrafo en sus jueces, si vemos que existe este club de amigos políticos? Fíjate un dato, ¿no? Un detalle, Juan Carlos. Yo soy un duro crítico de la policía de la provincia de Córdoba, lo sabe perfectamente bien, y sé acusado concretamente de las vinculaciones con distintos hechos delictivos y procesos vinculados con el narcotráfico y todo ese tipo de sucesos. Ahora, el jefe de policía de la provincia días pasados dijo: hay una puerta giratoria en la justicia, nosotros los detenemos, tipos procesados, y los 2 días están afuera de nuevo. ¿Qué es lo que falla? Y falla todo, porque esto no es solamente que falle la norma procesal o que falle un juez que sea demasiado garantista, por llamarle así. Falla todo. Aquí hay un sistema que está fallado. En la medida que no se produzca un cambio en la política criminal, que implica el cambio de la norma penal, el cambio de la norma procesal penal, y sobre todo implica que la sociedad debe recibir ejemplos claros. ¿De qué? De que se terminó la impunidad de los delitos del poder. En Argentina, si hay algo que nos caracteriza a nosotros los argentinos en esta brutal desconfianza que tenemos con la justicia, es que los delitos del poder son impunes. Así es. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo le vas a...? Vos tenés una fiscalía anticorrupción en Córdoba que es absolutamente nula. No existe. No jugó nunca nadie. No existe. ¿Cómo le vas a pedir vos al delincuente de la calle? Por llamar así, están los delincuentes del poder y están los delincuentes de la calle. Esto es lo que yo enseño en mis cursos. Los delincuentes del poder, que son delincuentes y que deben ser castigados también, vos no podés pedir que bajen los niveles de criminalidad, que bajen los niveles de violencia, si vudú sigue presidiendo el Senado. Es una joda. Ocupando la presidencia de la nación interina. No podés pedirle, si Ollarvide sigue siendo juez federal. Claro. Es decir, yo creo que hay grotescos ejemplos que
favorecen esta desconfianza de la sociedad en la justicia. Fíjate un dato, acabas de dar, de aportar un hecho que es sumamente importante en Córdoba. La Fiscalía de Carlos Paz estuvo cuestionada desde hace muchísimos años. Recién ahora, y a vos te consta, recién ahora se toman decisiones y una fiscal adjunta del Ministerio Público interviene prácticamente, yo te diría que en forma rigurosa, la Fiscalía de Carlos Paz porque no funciona y los dos fiscales siguen estando ahí. Siempre se habló de que Carlos Paz era una especie de feudo. Sí. De que el fiscal criminal de Carlos Paz era todopoderoso. Siempre se dijo eso. Sí, sí. Y que el que no caía en su gracia tenía problemas. Bueno, pero recién ahora ocurre eso. Pero lo mismo es con el libro que vos citaste, La brecha entre justicia y sociedad. Ese análisis que hicimos con Berbisky y con Tonelli es del año 1995-96, que está publicado en Lerner. Y yo miro lo que dijimos ahí y lo que digo hoy, y es lo mismo. Cuando yo leí lo de Astrea, la nota de Astrea, me fui a buscar el libro, que lo tengo dedicado por vos, gracias de todas maneras por eso, y no había diferencias. Es gravísimo. Lo que se dice ahí es exactamente lo que está ocurriendo ahora, y estamos hablando a 20 años. Pero ¿cuál es de lo que ocurrió? a mi juicio, el eje, el denominador común del 94, de la justicia menemista y de la justicia de la década kirchnerista? Hay un denominador común claro, la impunidad de los delitos del poder. Así es. Yo creo que si yo tengo que elegir en qué se asemejan las dos justicias es que en ambas hay impunidad de los delitos del poder político y del poder económico. Claro. Yo quiero ser claro en eso. Sí. Porque IBM Banco Nación nunca se solucionó, nunca se aclaró. No. El caso de Skanska nunca se aclaró. Siemens, estoy hablando de abanderados de los países con mayor índice de transparencias. Así es. Nunca se solucionó. Yacireta. Bueno, y del lado de los políticos, hablemos. Sería fácil. Vudú, Chicone, Jaime. O sea, es lo mismo. Sintéticamente, ¿cómo se cambia esto? Con conductas ejemplares, con mucha capacidad de gestión, porque yo no creo en el romanticismo cuando uno ejerce el poder político, pero se debe entender de que el país no se cambia solamente con un modelo económico ni con programas económicos alternativos. Ningún programa económico, sea en materia energética, sea en materia cambiaria, sea en materia de consumo, sea en materia de retenciones, va a tener éxito en Argentina si al mismo tiempo no hay un fuerte cambio de reglas institucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que los corruptos del poder vayan presos ya. Juan Carlos, gracias. Gracias por venir, gracias por tu aporte como siempre. Digo lo mismo siempre. Hace 20 ¿Sabés años. qué pasa? Que yo creo que por más que sea reiterativo hay que seguir insistiendo sobre esto porque permanentemente las conductas siguen violándose y no hay nadie preso. Absolutamente. Decencia. Y el argentino, yo, si me permitís, digo, el argentino respeta, me da la triste impresión de que el argentino respeta más el poder que la honestidad. Duro. Es hora que cambiemos. Duro. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Cuando regresemos hablamos de literatura y de política con Nelson Especchia. Ya volvemos. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. Invertí en Morena 12 en Martín García 724. 30% de rendimiento asegurado. Elegí el tuyo llamando al 471-5022. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA,
Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Bien, Nelson Espequia resume una aquilatada trayectoria cultural, profesional, política, periodística, es decir, un hombre con muchas facetas. La que no le conocía era esta última, el último libro que acaba de recibir un importante premio que fue con una camada de personas intelectuales realmente de raigambre importantísima dentro del mundo literario. Y eso quizás le da más valor a este premio, esta distinción que ha recibido Nelson. Nelson, gracias por venir. Es un placer, como siempre, estar de nuevo en esta mesa. Contá el lado izquierdo ese, a ver, contalo. El lado izquierdo del cerebro, digo yo, porque claro, mi profesión y mi vocación, respondiendo a mi vocación, fue intelectual, siempre. La universidad, cursé la universidad y me quedé en ella, ¿no es cierto? Me quedé investigando, enseñando, escribiendo, fundando revistas, escribiendo libros, ensayos, dirigiendo tesis, todo eso que hace a una actividad muy libresca, muy relacionada a los libros que uno estudia, a los libros que uno lee, a los libros que uno escribe. Pero siempre estuvo ese lado izquierdo del cerebro vigente, ¿no? O sea, yo he escrito literatura, no recuerdo un momento de mi vida que no haya escrito literatura, claro. O sea, siempre fue un auténtico cable a tierra, vocacional. Nunca lo entendí como una profesión de escritor, como un escritor profesional, un hombre dedicado a la literatura de manera profesional, pero siempre fue una necesidad vital, ¿no? O sea, escribir es una necesidad vital. Llegó un momento en que Umberto Eco tiene una explicación así de cuando le preguntaron ¿por qué escribió El nombre de la rosa si usted era un filósofo, un epistemólogo, un semiólogo, un académico tan importante? Porque hay cosas, respondió Eco a su manera en ese momento, que no se pueden decir con la teoría, que no se pueden, que necesitas un verso para decirlo, o un cuento para expresarlo. Y bueno, yo sí reconozco que eso es así. Yo he escrito siempre, ¿no? El tema es que esa era la parte más privada, más íntima, más familiar, más de amigos. Tenemos un grupo de amigos con los que escribimos, amigos de la vida, amigos de hace muchos años, que nos juntamos, se llama el Círculo de la Serpiente, le puso la hermana de uno de ellos, de nosotros, porque dice que es tan difícil entrar como salir, ¿no? Una vez que estás ahí ya te quedás para siempre, y es cierto. Y nosotros nos juntamos cada 15 días a cenar y a leernos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, un círculo muy de la serpiente, muy endógeno, y el año pasado surgió esto, esto que estamos haciendo, más allá de lo divertido y de lo lúdico y de lo... servirá, o sea, tendrá algún nivel, porque claro, cuando vos sos un amigo y le mostrás lo que estás produciendo a un amigo que te quiere, ¿y qué te va a decir? Te va a decir que está más o menos bien si el tipo te quiere, ¿no? Hay ternura, cariño, pero servirá, tendrá calidad literaria, objetiva, y decidimos testearlo. Nunca me había presentado a un concurso literario, pero vamos a hacer la prueba. Y así surgió, nos pusimos a buscar y encontramos, bueno, la Fundación Max Sau, es una fundación muy importante a nivel literario en Europa, ya tiene 30 años, el premio que acaba de darme a mí es el 29º, tiene una dilatada trayectoria en evaluación y en promoción literaria, tiene el nombre de un intelectual
famoso y querible como fue Max Saub, un hombre del judaísmo que hizo tanto por la república, por la democracia, por la institucionalidad, por la literatura, por la poesía, por el ensayo, por el teatro. Y la Fundación Max Saub suele juntar jurados pesados, jurados de envergadura, y entonces hay mucha gente que se presenta porque realmente si esos jurados te dicen vas bien, ¿no? Vas bien. Este año se habían presentado 760 y pico, 770 escritores de 24 países del mundo, ¿no? de la literatura, donde se hace literatura en español. No solamente los países de Iberoamérica, sino Israel, Filipinas. Y el jurado lo presidía Almudena Grandes. Esa cosa vos no sabés después del después fallo. Después del fallo, ¿no? claro. Almudena Grandes, también estaba Manuel, el escritor gallego, se me ha escapado el apellido, pero bueno, Almudena Grandes para mí es una figura tutelar de la literatura. O sea, yo leo todo de Almudena desde hace décadas. Es una escritora que escribe sobre la Guerra Civil Española, sobre la vida íntima, es una de las grandes escritoras de nuestro tiempo. Y 6.000 euros, que también hay que decirlo, o sea, tiene un monto importante, ¿no? O sea, es más que un incentivo, ¿no? Y salió. Bueno, contame del libro. Bueno, vos decías literatura y política recién cuando presentabas, ¿no? Toda literatura es política. Escribir es otra forma de escribir sobre tu tiempo, sobre tu realidad, sobre la sociedad en la que vivís, sobre la sociedad que querés, sobre la sociedad que criticás o los aspectos de la sociedad que criticás. La Cena de Electra es una familia del sur de Córdoba, una familia inmigrante del sur de Córdoba que le ha ido bien, los Irasusta, que tuvieron 9 hijas, no tuvieron hijos, tuvieron 9 hijas, y la mayor de esas hijas es Electra, y es una mujer díscola, una mujer que se rebeló a su tiempo, que no hizo la trayectoria que se esperaba de una señorita de buena familia del interior rural cordobés. Vivió una vida a su aire, ¿no? Y a la vuelta de los días, vuelve a Río Cuarto, pero no te puedo contar el final del libro porque no me lo va a comprar nadie. No cuentes el final. Pero está bueno. Y en el medio está la cuestión de la cocina. Por eso está dedicado, la Cena de Electra está dedicada a mi amiga, nuestra amiga común, Cristina Bajo, porque con Cristina y en las cenas y en su casa y en sus libros de cocina, siempre estamos ¿no? Mezclando la historia, las historias personales, las vivencias, la cuestión social y la cocina, la cuestión culinaria que es tan central, que es tan importante. Y Electra cocina y hace cenas. Esa es la Cena de Electra. Esa es la Cena de Electra. El premio lo recibo ahora en Segorbe, en Valencia, en España, en junio. Y ellos también publican el libro, porque ahora los derechos son de ellos. Claro, acaban de pagar 6.000 euros por ellos, claro. Está bien que los tengan, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí publican el libro y llegará a las librerías cordobesas a mediados de junio. Bueno, sintéticamente hablemos un poquito de política. ¿Cómo no? Pensé que estábamos hablando de política. No, está bien. Vos me decís ahora... de política, de la actual. ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, estamos en una coyuntura muy crítica. Yo esperaba un año electoral de campaña temprana, pero lo que era previsible, lo que se podía haber calculado desde el análisis político con alguna previsibilidad, tuvo la inmensa patada al tablero del hecho Nisman en el medio. Y el hecho Nisman, la causa Nisman, la muerte de Nisman, la acusación de Nisman, los diferentes derroteros que como un delta se abren y se siguen abriendo, porque lo de ayer, tanto la desestimación final del fiscal de Luca frente a la Cámara de Casación, como el tuit de la presidenta replicando una nota del ex gerente de la DAIA, vinculando al fiscal Nisman con
Paul fondos Singer buitres. y los fondos buitres vuelve a abrir un nuevo abanico de escenarios complicado, muy complicado. ¿Es causal o es casual? ¿O es casual? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Mi expectativa y mi esperanza como ciudadano, más que como analista, como profesor, como ciudadano, es que esto tenga un cierre. Anoche los jóvenes judíos de la Fundación Hillel, acá de Córdoba, me invitaron a integrar una mesa con el rabino Polakov, con el fiscal Hidalgo, con un forense Dib, con el doctor Dib, para hablar del caso Nisman, ¿no? Y bueno, y yo dije esto, ¿no? Yo tengo mi expectativa ciudadana puesta en que este caso se cierre claramente y en breve tiempo, porque es lo que nos va a permitir seguir la institucionalidad política que la Argentina tiene en este momento severamente comprometida. En los tiempos de la noche negra, hubo 32 años apenas de todo el siglo XX que la Argentina vivió en legalidad constitucional. El resto fueron golpes, dictaduras, tiranías. Recién ahora, en el 2015, desde 1983, volvemos a tener 32 años al mismo tiempo de institucionalidad continuada. Es una institucionalidad que necesita fortalecerse. Y el hecho Nisman es una prueba de fuego de esa institucionalidad. Yo confío y espero que las instituciones de la República estén a la altura de una maduración, de una madurez política de 32 años. Néstor, muchas gracias. Gracias por venir. Felicitaciones por el premio. Muchísimas gracias y siempre a vuestra disposición. Bien, gracias. Cuando regresemos con Luis Dalaglio, analizamos los resultados de las primeras pasos y si esto marca una tendencia. Precisamente lo que dejó dicho Nelson Espequia lo vamos a trasladar al próximo bloque. Ya volvemos. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. Invertí en Morena 25 en Arellano 770. 30% de rendimiento asegurado. Elegí el tuyo llamando al 471-5022. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos. Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Caseros 850, teléfono 425-0638. Capacitate en Fuel y alcanzá el éxito profesional. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar.
Bueno, el resultado de las PASO que se realizaron el último domingo marcan de alguna manera la posibilidad de realizar algún análisis sobre el resultado, sobre los resultados, particularmente los de Santa Fe y Mendoza. Y naturalmente, si esto puede llegar a marcar una tendencia. Está con nosotros Luis Dallaglio, el titular de Delfos, una de las consultoras más importantes que tiene la provincia y el país, y está con nosotros. Luis, gracias por venir. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se lee el resultado? Porque da la impresión de que lo que se decía con respecto a la decadencia que podía llegar a tener el Frente para la Victoria no es tal, al menos lo que sucedió en Mendoza. Tampoco es malo lo de Santa Fe, 22 puntos de Perotti con un mes de trabajo, no es malo tampoco. ¿Cómo se lee? Bueno, y a esto tienen que sumarle que también está repitiéndose un dato de la realidad postelectoral, que es cómo quedan paradas las encuestas después de estos procesos electorales. Y me parece, Ricardo, que el dato político, que lo venimos señalando hace algún tiempo, es que hoy la sociedad, el pueblo tiene un protagonismo distinto en los procesos electorales y en los procesos políticos en general en la Argentina. Y va tallando y va marcando de alguna manera un equilibrio de poder nuevo, distinto, donde los cambios son progresivos, moderados, donde ya que la política no le da el equilibrio de poder que necesita para tener tranquilidad, para tener previsibilidad, para tener certezas que necesita un pueblo que obviamente viene castigado de una década que estuvo con muchas complicaciones y que está siempre latente y presente aquel recuerdo. Si no lo hace la política, lo va a ir haciendo la sociedad lentamente. Y vos hablabas de Santa Fe y de Mendoza, y también tenés que sumar Salta. Salta, sí. Porque Salta incluso abre un elemento, o pone sobre la mesa un elemento de análisis que es muy interesante, porque se va a dar en todo el proceso electoral. Mientras los instrumentos electorales le den más libertad a la sociedad, es decir, el voto electrónico, la boleta única, van a ir empoderando lentamente a la sociedad del poder de elegir. ¿Qué quiere decir esto? Durante mucho tiempo, en estos 30 años de democracia, la gente seleccionaba lo que la política o los políticos habían elegido, ¿sí? Definían quién era el candidato, cómo era, etcétera, etcétera, y a la sociedad no le quedaba otra condición más que la responsabilidad cívica de ir a votar ese día, de hacerlo masivamente, como siempre lo hace, arriba del 75%, con una cultura cívica importante, e ir lentamente acomodando los melones, como se dice por ahí, en función de lo que esté más cerca del interés popular, de lo que implica el interés del poder. Y sobre esa base, vos fíjate lo que ocurrió en Salta. Ganó el gobernador, que es kirchnerista, de origen kirchnerista, para gobernador. Así es. En la capital ganó el intendente de Romero, el principal contrincante, y para concejales, la mejor elección la hizo el Partido Obrero. Es decir, hay una inteligencia popular en marcha que me parece que hay que empezar a visualizarla. Si vos te vas a Santa Fe, en Santa Fe, por centésimas gana Del Cel, en una primaria, etcétera. Hay una cantidad de gente que no fue a votar, pero que creo que tiene que ver por las características de esta elección, que es una previa, una primaria. Pero no gana ninguna ciudad en la provincia. O sea, está como candidato más votado, por poquito, pero no gana ninguna ciudad. Y a su vez, la principal capital, que es la de Rosario, la sigue manteniendo el socialismo o el Frente Progresista. Con lo cual, ese equilibrio de poder que no se da o no se dio durante todos estos años de democracia en Argentina, me parece que se va a ir dando en función de este empoderamiento que está teniendo la sociedad con estos instrumentos electorales y a su vez el de mezclar, digamos, a la izquierda para que controle, a la principal capital a la oposición. Bueno, esto es lo nuevo que me parece que está pasando en la Argentina. Y lo que le está pasando a las encuestas, no es que las encuestas estén mal hechas. Las encuestas tienen te diría que tienen una función principal, que es la de diagnóstico, como todo instrumento de la sociología, digamos, y una segunda función que se le dio durante muchos años, que es la de pronóstico. Me parece que la de pronóstico es la que hoy está con
algunas complicaciones, fundamentalmente porque en los últimos estudios que nosotros hicimos de boca de urna, le preguntábamos a la gente qué día decidió el voto. Y entre el 20 y el 22% nos decía hoy mismo. Es decir, no es que no venía con una idea preconcebida, más o menos, pero terminaba de tomar la decisión ese día. Esos 20% que de alguna manera le dan una característica volátil al voto o un sentido táctico al voto, yo creo que un interrogante sobre el resultado. Exactamente. Es lo que las encuestas de los últimos días tienen que proyectar sobre indecisos, sobre enojados, que es hasta una aventura metodológica. Porque tenés que fijarte a quién votó antes, a quién dice que votaría, la imagen del candidato. Es todo un combo de variables que tenés que hacer combinar, que obviamente para ajustar un pronóstico. Y me parece que ahí está el tema. Y entonces aparece esta tercera cuestión, que es el uso de las encuestas como contenido propagandístico y no como función de diagnóstico o científico. Y creyendo todavía que si uno publica encuestas la gente va a votar lo que las encuestas dicen, me parece que es el otro gran error. Si la gente no vota más por lo que dicen las encuestas, hace tiempo que no pasa eso, sino que vota por su realidad, por sus sentimientos, por su necesidad y por sus intereses. Y acá son estos los elementos que están planteando esta novedad. Y si vos me decís de las últimas elecciones, ¿qué evaluación se puede hacer? Es que este fenómeno que se estaba viendo se está empezando a materializar en estos primeros test electorales que hemos tenido desde que empezó el año. Es decir, concretamente lo que le estábamos reclamando a la sociedad, madurez o digamos un cambio cultural para tratar de alguna manera de esto, del equilibrio, del voto a uno, pero acá para controlar te busco una oposición fuerte, o al gobernador gana con un partido político, pero la intendencia, el hombre es más importante que inclusive toda la estructura política de que maneja el gobierno provincial se empieza a dar. Sí, en realidad es la búsqueda de un equilibrio, de la necesidad de que concertes políticas, de que no puede seguir siendo monocolor, monotemática o una sola propuesta la que gobierna una provincia. Es decir, empezar a darle la diversidad le da riqueza, la diversidad le da riqueza, te obliga a la creatividad y te obliga a la concertación, que es lo más importante. Uno dice, che, hay diálogo, pero el diálogo por sí mismo no es conducente. El problema es cuando vos estás obligado a concertar, a resignar cosas en función de un bien superior. Digo, pone un ejemplo, no sé si se puede dar, pero venía de la experiencia de la Triple Alianza, dos dirigentes políticos importantes como Mestre y como juez, más allá de las tuvieron que resignar para concertar un escenario determinado. Digo, después valorarlo políticamente, estoy hablando de lo que estuvieron obligados a hacer. Después, si el hombre es más importante que el partido, si tenemos que elegir con encuestas o con internas, es toda otra biblioteca sobre la cual uno tiene una posición y me parece que también va a ser parte del debate. Pero sin duda que a donde está yendo a donde nos está llevando la sociedad políticamente es un escenario de nuevos equilibrios de poder, de concertación permanente, de diversidad en lo que significa la gobernabilidad en una ciudad, en una provincia o en un país. Y en eso el kirchnerismo o Cristina, me parece que siempre al kirchnerismo se le ha firmado el acta de función por anticipado. Y sin tener en cuenta que el kirchnerismo es una realidad de poder. Es decir, cuando Néstor Kirchner planteó su alternativa, no planteó un proyecto político o un proyecto de gestión, planteó un proyecto de poder. Y hoy lo que el kirchnerismo es una realidad de poder en la Argentina, que se enfrenta con los poderes reales que gobernaron o que estuvieron vigentes durante el proceso militar y demás. Después analicemos qué hicieron con eso, claro. Si es útil, no es útil, se le sirvió a la gente, se le sirvió. Pero digo, objetivamente, el kirchnerismo es un proyecto de poder, más que un proyecto político o un proyecto de gestión. Y en eso, la sociedad, entre las distintas estaciones que va transitando hacia la definición de su próximo presidente, por ejemplo, transita al menos 3 estaciones. La del deseo, donde se fija básicamente los atributos de la persona, si es honesto, si más o menos tiene que ver con las ideas que empatizan con la sociedad en ese momento. Un segundo momento que es más racional, donde analizan los antecedentes de gobierno que hizo antes y donde analizan su capacidad de gestión, de si es capaz o no de gobernar algo. Y después la última estación es la estación del poder, es decir, si tiene poder o no
para poder gobernar la Argentina. Siempre se dice que los radicales no saben gobernar, por eso no gobiernan. Yo digo, ahí hay un gran error. No es que no saben gobernar, porque hay un montón de radicales que han demostrado capacidad de gobierno. El tema es que nunca han construido un proyecto de poder. Por eso no es que no saben, sino no pueden gobernar la Argentina. Y el peronismo sí, porque es una gestión, es un partido de poder. Construye poder, más allá si tiene o no la capacidad después para gobernarla, le encuentra la vuelta. Entonces me parece que todos estos elementos son los que hacen que todavía el kirchnerismo sea una realidad política, una realidad de poder, y va a tallar centralmente en lo que se defina de acá para adelante, en los próximos meses de cara a octubre. Luis, digamos, después de Cristina Fernández, ¿se terminaron los liderazgos políticos en Argentina o hay la posibilidad de que el mismo poder le otorgue esa fuerza de líder al próximo presidente? Tiene que tener... Si el presidente es kirchnerista, por ejemplo. A ver, vamos al ejemplo de Néstor Kirchner. Sí. Néstor llega como candidato con una idea de gobierno, pero se abraza a un poder real que era Duhalde. ¿A quién le disputa el poder? A Duhalde. Y a partir de ahí empieza a construir un liderazgo político y una gestión de gobierno, un perfil de gestión de gobierno. Quien venga después de Cristina, si se somete al poder de Cristina, porque quien hoy tiene el poder claramente es ella, va a ser un gobernante sometido a un esquema de poder. Si quiere poder gobernar desde un propio liderazgo, va a tener que enfrentar a Cristina más tarde que temprano. Claro. El tema es si hoy la sociedad está dispuesta a acompañar un proceso tan profundo, o un proceso más gradual, o un proceso más moderado de un nuevo equilibrio que le vaya dando una nueva realidad. O de confrontación. O de confrontación de poder, que me parece que hoy es lo que está más en discusión. Me parece que allí, no sé si vas a coincidir, va a ser muy necesario el equilibrio que tenga el Congreso de la Nación. Va a ser muy necesario el equilibrio. Es muy probable que esté expresada en ese ámbito la necesidad de un nuevo equilibrio. Nosotros lo que estamos viendo en general en elecciones municipales, elecciones provinciales, es que la izquierda está empezando a tener, digamos, una preeminencia. Es decir, no es una fuerza que reúna la certeza de poder gobernar, ni la sociedad lo está viendo en esos términos. Pero sí empieza, sobre todo los sectores más contestatarios de la sociedad, más enojados, a darle una utilidad a la izquierda, que es, lo votemos por lo menos para que hagan lío. Claro, y después... me da la impresión que no tiene nada que ver con lo ideológico. En todo caso, tiene que ver mucho más con esa persistencia de lucha permanente por los reclamos sociales de la gente. Y por correr los límites, por correrle cada vez más los límites al poder real. Es decir, ir condicionándolo de alguna manera a partir de un nuevo equilibrio de poder que puedan tener las sociedades. En eso me parece que lo que estamos viendo en estas elecciones es precisamente un nuevo enjuague que está haciendo la sociedad de equilibrio de poder que no responde a una lógica, el PRO, en donde eran dos provincias donde se suponía que el PRO iba a ganar. Iba a ganar claramente. Sin embargo, no pudieron hacer un festejo claro ni capitalizarlo. Por centésimas en Santa Fe. Macri tiene en Capital Federal este domingo la incógnita, si vos veías los diarios del domingo, el real, y lo que te estoy diciendo, no sabés a cuál encuesta creerle, un problema de encuesta o de uso de las encuestas. Sí. Tenés un diario que dice que gana Michetti, otro diario que gana Larreta. Es decir, lo cierto es que el propio Macri tiene una disputa muy brava. Una disputa brava también. Muy brava. Y una cosa es conducir un modelo político donde vos sos un jefe casi empresario, y otra cosa es cuando tenés que hacer concertar y convivir y conducir fundamentalmente intereses políticos distintos. Y se quiere o no, en este caso su apuesta por Rodríguez Larreta y dejar a Michetti sola, implica también que el desafío por el liderazgo lo tiene. Absolutamente. Y fíjate que son los dos aspectos de un mismo modelo, porque si querés Michetti es más un liderazgo político y Rodríguez Larreta es más un liderazgo ejecutivo. Entonces, es decir, y fíjate por quién se decide él. Se define por un liderazgo ejecutivo, por un gerente más que por una líder política. Que la sociedad en muchos casos lo interpreta como el que continúa los negocios. Bueno, es una discusión importante también. Luisito, muchas gracias. Ricardo, nos vamos a seguir charlando contigo porque de acá tenemos mucho tiempo. Por supuesto. Ya volvemos porque hace pocas horas una líder guatemalteca
acaba de decir que los pobres son útiles a los políticos. La semana pasada en Objetivos estuvo Sebastián Bertuccelli, un psicólogo social que ha trabajado muchísimo sobre este tema. Lo volvemos a convocar porque queremos dialogar con él sobre este tema. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor es posible. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Britos y Asociados, El Ladrillo, el lugar más seguro para tus ahorros. Llama al 471-5022. En el año 2001, el psicólogo social Sebastián Bertuccelli, con el tema de la crisis, fue contundente a la hora de definir la utilización de los pobres por parte de la dirigencia política. Hace escasas horas, una líder guatemalteca acaba de pronunciarse taxativamente sobre este tema. La pobreza es utilizada por el poder político. Sebastián, gracias por venir. Un gusto para mí. Bueno, después de 14 años, una guatemalteca que ha tenido una participación muy activa en Guatemala en forma de los derechos de los vulnerables, acaba de ratificar lo que decías vos. Sí. Bueno, ¿y? Cualquiera que se meta en lo que nosotros nos metimos a trabajar con la gente humilde va a llegar a las mismas conclusiones. O sea, esto no es ninguna novedad. Nosotros hemos visto las dirigencias caer en los barrios. Perdón, no es ninguna novedad, pero la niegan. Sí, estoy de acuerdo. ¿Está claro? Estoy de acuerdo. Nosotros hemos visto caer en los barrios, trabajando, siempre trabajando en los barrios. Hemos visto caer el que busca pobres. En una época era para robarle a los alemanes, a los holandeses, después para pasarle la factura al político de turno. Hemos visto todo esto. Pero acá hay un punto, ese es el resultado. Lo que en el año 1978, 79, en una crisis que tuve personal de sobreviviente, porque a veces no sé si es peor o mejor haber sobrevivido, yo recuerdo muy claramente que hicimos una autocrítica, yo me hice una autocrítica muy grande. La autocrítica consistía en cómo se genera un dirigente político. Uno de los mecanismos que empezamos a ver y que es lo que me ha hecho ir a las bases, a trabajar abajo, es porque hay que relacionarse con hay que generar otro tipo de cuadro político. Es aquel que saliendo de la gente no se vuelve en contra de la gente después de haber estudiado, después de acceder al poder. Este es el mecanismo clave. No importa que sea radical, colchonero, rey de bastos, peronista. Es aquel que saliendo del mismo pueblo adquiere algún tipo de poder y se vuelve en contra de la gente. ¿De qué forma se relaciona el líder político hoy, que lo vemos desde hace años? Por la represión a la dádiva. Son las dos líneas de relación predominantes que hay entre el líder político, no importa que sea Macri, que sea quien sea. Cualquiera.
Cualquiera. Esto lo vivimos en el 2001, ¿te acordás? Con los 65.000 jefes de hogar en la ciudad de Córdoba. Yo he convivido con 140 dirigentes sociales de todo acá en el Consejo Consultivo, ¿te acordarás? Sí. O sea, hay un punto central. Podemos seguir discutiendo sobre los productos, que son los dirigentes de turno, pero si no discutimos la máquina, ¿no? La usina de cómo se van generando estas mesas chicas eternas, de unos pocos que deciden por muchos, que no hay renovación, no hay otro tipo de relación política con la gente, si esto dejamos que se siga recreando en un comité, en una unidad básica, en una parroquia, en la universidad, no importa, estoy hablando de dirigencias sociales en general, nosotros vamos a tener siempre el mismo resultado. Gente que concentra poder, gente que no comparte, gente que somete a sus iguales, ¿no es cierto?, a su capricho de poder de turno, y después que se quiere, eternizar en el poder. Bueno, para uno que está investigando los mecanismos que es el poder es un estudio de mecanismos. Si no, vamos a seguir relatando la película, los productos que ya vemos. Te doy un ejemplo. En Santa Fe una vez me dice, ¿usted podría dar un curso sobre una forma de hacer política distinta? Bueno, le digo, total, vemos. Eran como 80 dirigentes políticos de muchas agrupaciones de todos lados. Y querían que yo dé una conferencia. Digo, no, yo le hago una pregunta y arrancamos. Le digo, usted va a un barrio, usted no tiene nada que dar. No llevan bolsones, no tienen nada, ni plata, ni nada que dar. ¿Qué harían? Se hizo un silencio, Ricardo, yo calculo que habremos estado 4 minutos de silencio. Era como un mormón que le sacaste la bicicleta. Claro. Porque, ¿qué pasa? Vos tenés que, el tipo dice, salta uno pero a las cansadas, 4 minutos. Y supongo que tenemos que ir a hablar con la gente. Y supongo que tenemos que escuchar a la gente. Es un test. Claro. Que yo estoy harto de realizar donde vos lo veas. No importa el nivel de la microfísica, como dice Foucault, del poder, vos puede ser hasta un líder chiquitito que se concentra poder y después se vuelve en contra del otro. Este mecanismo permanente es el mecanismo que hay que superar. Si no superamos estos mecanismos, vamos a estar relatando el desfile de las inclemencias permanentemente y constantemente, ¿no? Yo quiero decir, este es un apunte que doy a esto de ir a la profundidad. Acá hay que generar otra dirigencia. Hay que recopilar dirigencias de otro nivel, con vocación de servicio, ¿no? Que se sepan relacionar de otro modo con sus iguales. Llevarle que la política le solucione la vida a la gente, no le solucione la vida al político. Bueno, por eso mismo es que después imagínate vos, si yo saliendo del mismo pueblo, después me vuelvo en contra del mismo pueblo para enriquecimiento personal, para el cometeo y todo, cuando la gente me puso ahí, mis padres, mis amigos, la gente de la cual provengo. Y yo después, es lo que decía Yupanqui en el libro Cerro Bayo, que decía, los collas le decían a Yupanqui, dice, ¿por qué, señor Yupanqui? ¿Qué pasa? ¿Por qué mi hijo, después que estudió, se vuelve en contra de nosotros? Este mecanismo de poder es la clave fundamental que hay que superar. Si no, seguiremos teniendo mesas chicas, gente caprichosa, gente que habla para sí mismo, no para los demás. Vamos a tener, como decía Homero Mansi, hombres de letras, pero no gente que haga letras para los hombres. Vamos a tener siempre esta dirigencia aburrida, repetitiva, que uno la ve permanentemente, que dicen una cosa y después tienen que hacer otra, porque no saben hacer otra cosa. Si vos te acordás, bueno, en varias ocasiones, en muchos lados, bueno, a uno le ha tocado vivir esto. En cuanto a la gente tiene un dirigente que se dirige de otro modo, ir a aprender, no a enseñar, ir a escuchar, no a bajar línea. Cuando uno empieza a ver gente que empieza a aprender de su pueblo, a dejarse modelar por su pueblo, ¿no? Y la gente tiene una respuesta inmediata, y ahí sí estamos en una democracia verdadera, porque hay ciudadanía, y hay dirigentes para esa ciudadanía. Pero por eso en el 78, te digo, tuve esta crítica, y me prometí, digo, si la vida me da una oportunidad, voy a empezar de abajo, bien de abajo. Hay que empezar todo de nuevo, porque ya veíamos lo que el proceso militar iba a ser, lo que Martínez de Oz
impecablemente hizo, lo que hicieron después al Sogaray, todo lo que impecable, sin error ninguno, no dejaron palo parado. O sea, ¿qué quiero decir esto? Después Menem, o sea, toda esta historia, es una coherencia que vamos viendo, donde la plata es el vínculo y no un tipo de relación programática, de proyecto de país, bueno, esto es lo que estamos hartos de ver y cansados de ver. Con la droga se dan situaciones peores porque, bueno, la droga da un dinero fastuoso para bancar la política. Bueno, hay un montón de condimentos actuales que tenemos para ahondar mucho más en este tema. Hemos perdido espacios públicos, hemos perdido las plazas, las calles, hemos perdido las cuadras. Estamos en retroceso los ciudadanos políticos, estamos en un retroceso, ¿no? Las dirigencias se arriman tímidamente a los barrios y a los territorios, ¿no? Pero no se embarran. Pero no se embarran. Por ejemplo, te doy un ejemplo para cerrar acá esta apertura tuya. En Chaco, desnutrición infantil, cuando me hablan de la pobreza, me acuerdo que me sientan los ministros, yo venía del Impenetrable, y me sientan en una mesa de gestión provincial. Estaban todos ahí con computadora, aire acondicionado, toda la historia. Y estaban gente ya preparada para los observatorios sociales, para los promedios, para las tasas de pobreza, para toda la cuestión. Entonces me dijeron que querían que yo les dé una mano y dice, ¿cuál era el modelo de trabajo que yo sustentaba? Yo miro en la mesa así a todos los que estaban ahí, incluso había de Nación también, y le digo a una trabajadora social que conocía de hace 20 años atrás, le digo, atendeme Miriam, si vos tuvieras que empezar a trabajar en Resistencia, ¿por dónde empezarías? Y me dice, por la zona de Carpincho Macho, Sebastián. Rompí la mesa provincial a terreno, compañeros. Cuando los llevo tuvieron que saltar las máquinas, la comodidad a la miércoles. 43 grados a la sombra en el Chaco al mediodía. Empezamos a ver asentamiento, cloaca, la realidad. Empezamos a ver otra cosa. Empezamos a ver la gente en su hábitat. Todos vinieron cambiados. Todos vinieron transformados. Porque si vos te quedás en la mesa chica, vos te quedás en esas mesas, jamás vas a ver lo que está pasando y no vas a armar política para la gente. Los pobres es una palabra para ellos. Los pobres sería una palabra esto, para ellos. Sí. Y los que trabajamos años con la gente llamada pobre, y nos atrevemos a decir humildes, que nos enseñaron cosas que ni soñábamos. Seba, gracias por venir de nuevo. Bueno, por favor, un gusto. Ya volvemos. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios, el lugar más seguro para tus ahorros. Estudio Jurídico Nagy, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur ICSA, Pauni, Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal, Inversia, Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Bien, simplemente, el recientemente fallecido genio de la literatura, de la pluma, Eduardo Galeano, tenía reflexiones brillantes. Entre ellas, una de ellas está escrita en su libro Patas Arriba. Dice el uruguayo que Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros países, en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo, absolutamente ninguno. Le bastaría con asomarse a la ventana. Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista. El mundo tal cual es y lo que se ha planteado aquí. Con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda
y la cabeza en los pies. Nada más acertado de un libro escrito en 2009 para reflejar esta Argentina de hoy. Hasta la próxima semana.